¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, seguimos transitando esta semana en la que tenemos que entender un montón de cosas. Vamos pasando en limpio, pero además se suman realidades como como lo que está ocurriendo en este mismo momento en Brasil y que yo creo que se puede tejer una costura eh, de asociación entre algo de lo que pasó aquí en las elecciones y que nos tomó por sorpresa. Y bueno, y esto que está pasando en Brasil ahora mismo y que es una clara desestabilización al gobierno de Lula da Silva. Ahora vamos a profundizar. Al mismo tiempo acá me parece que estamos bajando un poco bueno, de la nube de pedos en la que nos encontraron los resultados y estamos entendiendo también, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco lo fuerte que fue la influencia de la injerencia norteamericana en estas elecciones, ¿no? Lo fuerte que pesó y cuánto atemorizó Trump al electorado argentino tan bobalicón siempre en estas cuestiones que tienen que ver con depender o no depender de otro país, ¿no? Pareciera como que en la Argentina la derecha en realidad desea depender de alguien y hay otros que se cuelgan en el furgón de cola de ese tren por miedo, no por deseo, por miedo a un lunes negro o por miedo a que los negros ganaran el lunes. Más o menos es algo así la cosa. Pero les voy dando el teléfono para que nos manden mensajes para el último ratito del programa. Es el 11 3200 0530, 11 3200 0530. Y arrancamos con jugo de limón y seguimos con el análisis. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, por supuesto que si ustedes encienden la televisión, seguramente en más de un canal y mañana en más de un diario, en todos los diarios, va a salir, bueno, esto increíble que ha sucedido hoy en Río de Janeiro, donde sorpresivamente un operativo infernal de más de 2.500 efectivos, drones, bombas con drones, 32 vehículos blindados, cayeron sobre dos favelas grandes, dos barrios grandes, Alemão y Pena, que están en el norte de Río de Janeiro y donde aparentemente radica, se esconden, viven, no sé cómo llamarlo, muchos miembros del Comando Vermelho, que es la organización de narco más grande no sé si de Brasil o de Río de Janeiro, pero el tema es complicado porque ustedes van a ver esta noticia recortada, ¿no? Esto que pasa en Brasil, los narcos, las favelas, no es la primera intervención militarizada, en este caso son las fuerzas de seguridad, no el ejército, pero en otras ocasiones ha entrado el ejército a algunas de las favelas de Río, pero eran otros tiempos. La manera en la que, digamos, fue un asalto en dos barrios hiperpopulosos, hay más de 65 muertos, de esos 65 muertos nada más que 4 son policías, el resto tampoco sabemos si son miembros del Comando Vermelho o son vecinos de los barrios esos que recibieron las bombas, las bombas caen arriba como en Gaza, las bombas caen sobre la gente, no son selectivas, no saben cuál es narco y cuál no es narco, las bombas caen y matan. Bueno, ¿quién dio la orden? El gobernador de Río de Janeiro es un bolsonarista, que mintió desde el principio porque dijo que Río de Janeiro está sola, que pidió ayuda a las fuerzas federales y se la negaron. Un rato después, no poco tiempo después, un ratito después, Lula no está en el país, está volviendo de un viaje.
Bueno, voceros de las fuerzas federales confirmaron que era mentira, que Castro nunca pidió ni autorización ni ayuda, que se mandó solo. Ahora, ¿por qué se mandó solo? ¿Por qué se mandó solo? Y esto es lo que me parece que tenemos que incorporar a la discusión nuestra y a la escena en la que se produjeron los resultados que tanto nos asombraron, porque hay una voluntad política de Trump absolutamente clara, absolutamente nítida, de generar un conflicto armado en esta región, con la excusa, la vieja excusa, no cambia nunca de excusa, de combatir al narcotráfico, que es mentira que lo quieren combatir. A Estados Unidos el fentanilo le viene bárbaro para tener a mucha gente fuera de la realidad. Pero no se puede entender del todo esta irrupción sangrienta digamos, si hay una decisión, todos lo sabemos, ¿no? O no sé si todos lo sabemos, pero es bueno recordarlo. El día que se genere una voluntad explícita y verdadera, no espectacularizante, no un pretexto, el día que se tome la decisión de generar una reacción antinarco, lo sabemos tal vez mejor los argentinos que los brasileños, pero por donde hay que empezar es por la plata, no ir a cazarlos a sus guaridas matando a todos sus vecinos. Esto huele mal. Hace 2 días Lula, o ayer mismo, Lula dijo, en referencia a lo que está pasando en el Caribe, volvieron a atacar lanchas y volvieron a matar gente que no es narcotraficante, gente que circula en lancha por el Caribe, porque necesitan reforzar la idea de una guerra. Es esto, esta realidad paralela de la que tanto nos quejamos. Solo algunos que estamos pendientes de lo que dice el presidente de Colombia o de lo que dice Lula, a esto me refería. Ayer mismo Lula dijo que Brasil no se iba a prestar a una falsa guerra contra las drogas. Y hoy pasa esto en pleno Río de Janeiro. ¿Ustedes creen que está desconectado? Yo no. La verdad que no. Eh, no sé, digamos, no quiero hablar de una conspiración porque la verdad que no tengo elementos, pero estoy hablando mirando la escena e incorporando datos que todos tenemos, pero que los medios nos los dan fragmentados. No creo que ningún medio escuchen decir que hay una voluntad norteamericana clara de generar una acción violenta en esta región. Lo que están haciendo en el Caribe es absolutamente ilegal y absolutamente criminal, porque ni siquiera saben si había droga en las lanchas que están volando, porque son atacadas y sin retorno, atacadas matando a todos sus ocupantes, sin retorno. Eh, Obviamente ya tiene el rechazo de Petro, que es el nuevo, por supuesto apenas Petro decidió que Colombia no va a participar del ataque contra Venezuela. Bueno, le metieron a Petro en la lista de los mayores narcotraficantes de América Latina, naturalmente. El que no se presta al juego de Trump es narcotraficante. No hay que explicar mucho. Los medios repiten lo que Trump dice. No hay masa crítica para esto. Y a lo mejor a mucha gente no le importa lo mal que hace. Porque hoy fueron los habitantes de Alemán y de Peña, pero puede ser habitantes de cualquier otro lugar donde algún extremista de estos ultraderechistas, a ver, pongamos los nombres que corresponden, ¿no? Porque Trump es un extremista, tanto que hablábamos de los extremistas hace varias décadas. Bueno, aparecieron nuevos extremistas, tenemos que ver así, de esta manera, a estos presidentes que usan la mentira para generar realidades de las que salen ganadores. Esto es lo que pasó en los comicios en la Argentina y no se limitan tampoco a los comicios, van adaptando esta coacción. Depende la situación en la que se encuentre
cada país. Eh, la verdad que a mí me preocupa porque están yendo a toda velocidad y al máximo. Ahora vuelve Lula de apuro a Brasil para encontrarse con este desastre que armó Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro. Seguramente, todos sabemos que Trump quiere libre a Bolsonaro. Este es un bolsonarista que se manda solo, que manda un operativo, realmente no es antidrogas, es criminal mandar a las fuerzas de seguridad a atacar de una manera bestial poblaciones absolutamente hiperpobladas, donde no podés diferenciar quién es del Comando Vermelho y quién es el vecino. Y si sos vecino de un Comando Vermelho, y lo más probable es que lo saludes a la mañana, y que no tengas una relación de casa narco si sos vecino. Pero eso no justifica que vaya ni el ejército ni la policía a matar vecinos de narcotraficantes. Es imposible no matar vecinos de narcotraficantes si se adoptan este tipo de estrategias de drones con bombas. Es infernal. Por supuesto que ahora va a venir la venganza narco. Y te la regalo. Pero tomemos nota porque esto forma parte de la coacción a la que están sometidos los pueblos de América Latina. En algunos casos se rinden fácil, como en la Argentina. Con una amenaza de Trump les alcanzó. El lunes negro, el lunes lleno de negros, la amenaza cuca. Bueno, eso va a pasar tarde o temprano, aunque no ganen los cucas. ¿Ustedes se creen que este país va a entrar en estabilidad y vamos a estar mejor y no vamos a pasar por el amargo trago de la devaluación? Bueno, ahora lo vamos a ver, vamos a pasar por ese mal trago con Milei como presidente. Así se sacan las dudas de que no es la negrada la que trae las malas noticias financieras. Por supuesto que si hubiese ganado la negrada, íbamos a tener un lunes con un aumento del dólar, supongo que extraordinario, o notable. Pero no vamos a zafar de eso, gobierne quien gobierne. No vamos a zafar de eso porque Estados Unidos no nos va a ayudar a nosotros. El que leyó que Estados Unidos nos va a ayudar a nosotros, bueno, que siga esperando y poniéndole pasto a los reyes el 6 de enero, ¿no? Mientras tanto, en la Argentina, volvemos para aquí, bueno, hoy grandes actores del poder real, la sociedad rural, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la AmCham, la Asociación de Bancos Extranjeros, bueno, sectores absolutamente reconocibles como parte del establishment, felicitaron a Milei, pero no dejaron de perder un solo día para pedirle las reformas estructurales que por supuesto Milei les va a dar, porque para eso está, para darle al empresariado, sobre todo al extranjero, porque del empresariado argentino mucho no se molesta, mucho no le calienta, pero el empresariado extranjero va a tener sus reformas. Es más, hoy una legisladora hasta ahora desconocida, una santafesina que no fue noticia hasta ahora, pero de la que vamos a escuchar hablar bastante, se llama Romina Díez, es íntima de Karina Milei, es una influencer del estilo del fenotipo de las mujeres de la Libertad Avanza. Nunca vas a encontrar una obesa en la Libertad Avanza. Tienen un fenotipo de mujer del que no se salen. Y tampoco es casualidad, ¿eh? Es la matriz discriminatoria de esa formación, que siempre encuentran rubias con tetas hechas. Siempre. Haya que hacer lo que haya que hacer, siempre es una rubia con las tetas hechas. Bueno, esta chica parece que estuvo trabajando en lo que mi ley llama, bueno, se llama en realidad Ley de Promoción de Inversiones, pero en realidad es una reforma laboral muy compleja, muy desgraciada, y para simplificarles lo que significa esta reforma laboral, que supongo yo que por los números de las elecciones no va a haber demasiado obstáculo en que se apruebe, vamos a volver a la jornada laboral de 12 horas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es decir, a partir de ahora, los 1 de mayo, el Día del Trabajador, no vamos a saber mucho qué estamos conmemorando, porque ese día se conmemora la conquista de las 8 horas laborales. Las estamos perdiendo, queridos amigos y amigas, las estamos perdiendo. Una jornada de 12 horas laborales es una vuelta a la esclavitud, en un país donde nadie puede vivir de un solo trabajo,
y donde la inflación va a galopar junto con nosotros y donde los salarios ya están absolutamente desfasados de la realidad, se nos va a reclamar jornadas de 12 horas laborales. Felicitaciones a los que votaron esta maravilla. Que lo disfruten, que disfruten de sus nuevos trabajos de 12 horas y también de las condiciones de empleabilidad. Esa palabra tómenla porque forma parte de este nuevo glosario con el que se va a manejar la libertad avanza de ahora en adelante. Hemos dejado atrás a quienes se preocupaban por las condiciones del empleo. Ahora que los trabajadores somos una resaca descartable, que no le importa a nadie, que se nos puede explotar, porque total hay un fuerte respaldo a la libertad avanza. Bueno, vamos a volver a prácticamente a principios del siglo XIX, pero que alguien les explique o nos explique cómo va a ser la gente que tiene 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes comiendo, cuando en cada uno de esos le exijan más horario laboral por el mismo salario. La verdad, votaron condiciones de esclavitud y nos encontraremos efectivamente con lo que votaron. Vamos a ver cómo hacemos para afrontar todas estas realidades bastante amargas que se nos están acercando. Algo se nos tiene que ocurrir. Ya venimos.
Ahí estamos, Jorge. ¡Vamos! ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Todo bien, todo? Le Sí, cuento que sí. estábamos escuchando a la Versuit Vergarabat haciendo La Soledad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, ya estamos aquí. ¿Sobre qué va a versar su columna, don Jorge? Salvataje de Trump, rebote del dólar y profundización de la recesión, digamos. Trata de explicar un poquito a partir de los sucesos trágicos que hemos vivido el domingo, cómo va a evolucionar esta situación. Ujú, Eh, Volviendo un poco, voy a empezar por recalcar algo que decíamos ayer, Sandra, respecto a los causales cada vez más claros respecto al voto. No me refiero al voto del núcleo duro, gorila neofascista, sino al otro 20% que votaron a este gobierno y que cada vez más aparece con más claridad dos elementos o tres. El primero, obviamente, lo dijimos ayer, pero quiero simplemente empezar esta columna recordándolos para ver qué hacemos con eso, ¿no? ujú. Lo primero, por supuesto, vos lo decías en editorial, es el salvataje de Trump como un escudo frente a un trauma que existe en la Argentina de las corridas, ¿no? En el imaginario, sobre todo de los votantes recientes de Milei, esto les dio una especie de seguridad acerca de que vino un señor muy fuerte Vino un alfa. a proteger a un pelotudo, ¿no? A Sí. proteger a un personaje de las características que todos sabemos y que incluso sus votantes han develado en estos 2 años de permanente, si se quiere, falta de autocontrol, etcétera. Pero el tema de una protección externa del gran titiritero global, que no lo es tanto, bueno, pero este porcentaje que lo votaron no lo saben, ¿eh? Que ahora está yendo a encontrarse con Xi Jinping para tratar de llegar a un acuerdo, sobre todo para la compra de tierras raras, porque está desesperado, porque no puede Mm. fabricar ni aviones, ni computadoras, ni chips, porque necesita esos insumos que controlan un 85% China. Pero ahora va a tener las de acá. Es que podríamos hablar un rato de eso. En realidad, una inversión de esas características no es rentable en la Argentina, Ajá. porque se necesita más o menos unos 4 o 5 años para que empiece a producir. Y Estados Unidos no tiene, me sacaste del tema, pero lo voy a decir, ¿eh? Bueno, No tiene, perdón. no, pero a lo mejor es importante que se sepa. China tiene 38 universidades dedicadas específicamente a la formación de recursos humanos en el refinamiento de tierras raras. Espera, a ver, Treinta y ocho 38 universidades. universidades especializadas en lo que es ingeniería química de alto desarrollo. Estados Bueno, Unidos no tiene ninguna. Primer tema. Segundo tema. eh, Más allá de que uno lo saque de acá, de Argentina, de Bolivia, de Chile, etcétera, etcétera, el refinamiento hoy en un 95% se hace en China. Es decir, todos, incluso las empresas australianas, las inversiones estadounidenses, etcétera, para sacar el litio y después convertirlo para refinarlo y convertirlo en baterías, necesitan a China. Hoy. Y la ¿pero eso es realidad, por una ventaja tecnológica o por por una qué? ventaja tecnológica, por una ventaja de temporalidad y sobre todo de escala. De escala. ¿Qué quiere decir? El rendimiento es muy pequeño. Claro, justifica el gasto. El rendimiento en China justifica el gasto. Exacto. No, porque además controla el 95% de procesamiento global.
Por eso, claro, Entonces, claro. en Estados Unidos no hay ninguna empresa privada. Ahora Trump hizo un acuerdo con Australia el 1 de octubre, hace 2 semanas atrás, para empezar un proceso, y el gobierno de Estados Unidos va a poner $1.000 millones, que es nada, aclaro, para ver sacar tierras raras que hoy Australia, de sus recursos, procesa en China. Entonces Ajá. están en un doble problema. Primero porque China tiene, obviamente, ya reservas claves. Segundo, porque ha logrado concentrar lo que se llama el proceso de producción de las tierras raras. Y en tercer término, porque empezar a competirle a China corres 15 años de atrás, y cuando vos empieces a desarrollarlo, cabe la posibilidad o bien que haya nuevos procesos O que ya no se usen tierras o que raras. no se usen tierras raras. Claro. Entonces nadie quiere hacer inversiones de esas características, y el hecho de que llegaron primero los chinos hace más o menos 20 años, 25 respecto a eso, es una gran mina y muy impresionante, que hay, donde hay reservas enormes de estos 17 elementos, porque no es las tierras raras no son tierras, son minerales, hay mucho en el mundo. El problema es que de esos 17 están en la piedra, y es muy difícil obtenerlo. Entonces, la clave es donde hay mayores concentraciones. En Argentina hay por ahora pocas reservas de tierra rara, lo que hay son minerales críticos. Uno de los minerales críticos que no son tierras raras Es el es el litio. litio. Ujú. Es el litio. Vuelvo al tema que no es, que me parece que sirve, digamos. Obviamente el tema geopolítico, el ALFA le dio seguridad a un montón de votantes, y hay otra cosa, lo decíamos ayer y estuve leyendo hoy bastante sobre eso, sobre todo a votantes, ¿no? Que en las redes dicen por qué votaron, etcétera, etcétera. El trauma de la inflación. Hay un Sí. trauma de la inflación en Es Argentina. que es insoportable vivir con el nivel de Claro, inflación que bueno, tuvimos. pero para aquellos que hemos vivido en inflación y que hemos vivido esto, que se llama mi ley, yo prefiero vivir con inflación, pero otra gente evidentemente no. No importa, lo voy a dejar ahí. Hay un montón de gente que votaron, obviamente, por un terror a la inflación. Igual no es una disyuntiva. Se puede no tener a ley y combatir la inflación igual. Exactamente, pero el peronismo no ha tenido éxito, salvo Por, en la época de Cristina y Néstor, que tenía menos de inflación que la que estamos viendo ahora con Milei. Tenía uno, de acuerdo a Bullrich, mostrando 1,8, y ahora estamos en 3,0. Si teníamos, sí, pero el obviamente, gobierno de Alberto Fernández, que es del que se acuerda la gente que vota hoy, eso. Sí, y no. bueno, Una parte de la gente que vota, otros también votamos y recordamos eso. Pero, y el último tema somos viejos nosotros, Jorge. sí, sí, pero tenemos hijos y habría que educar a nuestros hijos. El miedo a un supuesto desorden fiscal del peronismo. Ese también aparece como un elemento en el que ha ganado el discurso, porque la gente ni siquiera tiene idea de que no hay, de que no hay equilibrio fiscal, porque está siendo financiado con deuda. Pero la realidad es que han ganado, gracias a los medios hegemónicos, el discurso berreta de la economía Y doméstica. el miedo al lunes, el miedo al lunes. Sí, bueno, que gracias a Don Trump quedaba de alguna manera parado, ¿no? Muy bien. Esta situación que estamos viviendo entre ayer y hoy, donde ayer subieron los bonos, bajó el dólar, hoy volvió a subir el dólar. Y acá aparece un tema clave, que es que hay una interna dentro del gobierno, y que curiosamente enfrenta a Caputo contra Bessent, ¿Por ¿no? qué? Porque Caputo está, digamos, encaprichado en el tema únicamente de la inflación, y Bessent lo que quiere es que le devuelvan la plata a sus amigos. Entonces, Claro. para que devuelvan la plata a sus amigos, lo que debiera hacer, dice Bessent y dicen algunos economistas locales, debe el gobierno comprar dólares
devolverle a sus amigos y devolverle el Fondo Monetario. Bueno, sí, necesariamente el gobierno tiene que comprar dólares. Claro, Sí, pero sí. Caputo dice que no, porque si sale al mercado a comprar dólares, aumenta el precio del dólar y el aumento del precio del dólar lleva al aumento de la inflación. Y la gran bandera trucha que tienen esos tipos es justamente la inflación. ¿Por qué? Pero ahora le tiene que obedecer a Bessent. Se terminó, ¿qué va a decidir Caputo? Ahora se tiene que hacer lo que diga Bessent. Y bueno, esto es lo que aparenta ser un debate si lo que dice Bessent y lo que ¿Quién dice, es Caputo al lado de Bessent? Nadie, es un mosquito. veremos. Por decisión del pueblo argentino. Claro. Además, es un mosquito. Bueno, la realidad es que en esta situación, hoy ha rebotado el dólar justamente porque hay dos factores que están presionando por el dólar y no un tercero que es el gobierno que no, sigue sin comprar dólares. Un factor es, obviamente va a haber 3 millones de argentinos que se van a ir de vacaciones afuera, pues sale más barato ir a veranear a Brasil. Bueno, esa fue también la expectativa del voto, ¿no? También, Seguir es cuestión. el DM2 de Bueno, muy Menem, bien. la plata dulce. Sí. Necesitan seguir planchando el dólar. Y seguir planchando el dólar implica que, que el dólar no flote entre límites como pretende Caputo, sino que Besen dice soltá el dólar y que encuentre su punto de equilibrio de acuerdo a una oferta y la demanda Es lo libre. que jamás permitió Milei. No No quieren. Caputo, Milei no lo No, bueno, permitía. Milei ni Caputo. ¿Por qué quieren que siga esto? De hecho, hoy Caputo habló del riesgo Cuca nuevamente. Hoy. Pero qué necesidad, ¿dónde están los cucas ahora? Estamos Y, rasgándonos la vestidura, loco. y, bueno, la realidad es que hay un riesgo Cuca porque soltar, dice, la flotación entre bandas, textual, lo ha dicho hoy, es cuestionar el programa económico, ¿no? Y Que si es te lo está cuestionando, si Besen te dice que tenés que soltar el dólar, te lo está cuestionando, pero boludo. se lo ha dicho el Fondo Monetario hace 2 años y ¿Qué no lo aparte, ¿qué programa? Si nunca tuvieron un puto programa, ¿de qué El está hablando? programa es mentirle a la sociedad acerca de una inflación escondida detrás de un dólar planchado, sometiendo a toda la población a un proceso de recesión. Vamos a el consumo, es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que debería pasar ahora para salir de este estancamiento económico? Todos los economistas hablan de un estancamiento económico, incluso lo dijo Milei en su discurso victorioso del día domingo. Ahora, lo peor ya pasó, ahora vamos al crecimiento. Muy bien. La realidad es que solo el 50%, podemos tomar los trabajadores formales, siguen estando debajo de sus niveles salariales del año 2023 cuando asumió Milei. Están casi un 15-20% por debajo de esos salarios. Por más que empaten en la inflación o el salario formal incluso le gane por décimas, teniendo en cuenta que el otro 50% de los trabajadores informales están cada vez peor y los sectores pasivos o de los adultos mayores o jubilados están cada vez peor, no pueden levantar el consumo. Y si no levantan el consumo, si no levantan los ingresos, los salarios y no levantan el consumo, el estancamiento continúa. Es que obviamente va a continuar si la reforma laboral que presentaron hoy lo que contempla es puro beneficio para los empleadores, no para los Es que, ¿cuál es empleados. el razonamiento de estos tipos? Que el 40% de la población está desempleada porque los empresarios no tienen la posibilidad de la esclavitud. No tienen la posibilidad de tomar, sacar, cambiar a la gente que está 30 años, poner pibes que son más rápidos, echar fácil, tienen que someterse a juicios, hay que terminar con la industria del juicio, hay que permitirle a los empresarios que hagan lo que quieran. Y entonces dicen que con esa versión de la realidad que es falsa, absolutamente falsa, se va a agilizar el mercado, ¿no? Se va a agilizar, el empresario va a estar liberado del fuero laboral y va a poder echar sin indemnización a quien le plazca o en todo caso, como dijo hoy Milei, pagar la indemnización en cuotas. ¿eh? Eh, Ya hemos pasado por eso. Exactamente. Bueno, la realidad es que el consumo en este marco, ¿quiénes van a ganar? Van a ganar aquellos que puedan invertir en granos, en la minería,
y en el sector financiero, que son los que siguen ganando, ¿no es cierto? Las inversiones, que en realidad la inversión no puede crecer por dos factores. Primero, porque nadie invierte en un lugar donde la gente no consume. Y segundo, porque puede invertir en los sectores de exportación que, insisto, no hacen referencia a la economía doméstica, sino al ingreso a pequeños sectores. Entonces, no hay inversión porque no hay consumo y sobre todo porque las tasas de interés vuelan y vuelan porque el gobierno quiere que vuelan para que la gente ponga la guita en plazo fijo y no compre dólares. Y no compre dólares. Muy bien. Otro de los elementos históricos que sabemos de la demanda agregada que puede beneficiar el mercado interno, salir del estancamiento, es el gasto público. ¿Vos lo viste, Sandra? No lo viste. La verdad que no lo vi. No lo vas a ver tampoco. No lo veo. Porque estos tipos son enemigos del gasto público. Las importaciones van a seguir creciendo, van a seguir destruyendo. Sí, se desregularon ayer completamente. Claro, y lo que van a hacer básicamente es el objetivo de Martínez de Oz, que es el mismo de Caputo, que es bajar la inflación a costa de competir con producciones hipertecnificadas con las cuales no podemos competir, a menos que hagas un proceso de sustitución de importaciones inteligente, diga, bueno, vamos a agarrar la industria. No le pidas a esta gente nada inteligente porque no te lo sabe hacer. Bueno, con lo cual, si querés competir con China en la producción de cosas, así te va a ir imposible. O sea, seguimos con Temu. Claro, es que la realidad es que estos tipos lo que pretenden es que bajen los precios a costa de que equiparen la productividad de un país que es una locomotora con 1.400 millones de habitantes, digo de China, pero puedo decirte de algunas cosas de la Unión Europea o incluso de Estados Unidos. Es decir, no se puede competir industrialmente con países que han hecho de su producción industrial un proceso inteligente incluso de acompañamiento por parte del Estado. Vos en China decís, che, yo quiero producir estos robots. Bueno, toma, acá tenés miles de millones de dólares para desarrollarlo. Bueno, acá no, eso no existe y no va a existir, por supuesto. Termino con dos elementos más chiquitos. Turismo, ya lo dije, y desempleo. Seguirá creciendo, obviamente, en el marco de este proceso de importaciones y también seguirá creciendo el endeudamiento externo. Así que este es el futuro de los 2 años que nos vienen con Milei, que va a terminar en un estallido. Más le va a poner Milei a sus políticas, más fuerte va a ser su caída. Bueno, gracias Jorge, vamos a una tanda, la primera tanda y un temita musical, ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Flor Cozzani y Omar Gianmarco. Domingo 2 de noviembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Carlos Polimeni está en AM 530. Todas las guitarras de La Lógica del Escorpión es Fernando Kawasaki. Kawasaki, Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, hola a todos por ahí. Con Fripp hablamos mucho de Charlie. Fripp le tiene mucho respeto y mucho cariño a Charlie. De hecho, la primera vez que Fripp lo vio a Charlie en vivo, que fue cuando tocaron, creo que La Hija de la Lágrima, en el Teatro Ópera, nos invitó María Gabriela y Samalea. Fripp lo vio a Charlie y le recomendó seriamente que se contacte con un terapeuta llamado Ken Lawton. Así que creo que Fripp fue bastante instrumental en la vida de Charlie, podría decir, en estar vivo, digamos. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Me estoy volviendo loca, loca por volver a verte. Se me hace agua la boca, me quemas como aguardiente. Tengo tanto por decirte, aquí apretado en mi pecho, pero me muerdo los labios. Voy a callarme el derecho. Maldito el sentimiento que me arrastra por el suelo. Me traiciona el pensamiento y me deja sin consuelo. Maldito tu recuerdo que me fumo en bocanadas. Tú no te mereces nada y por nada yo me muero. Prefiero donde estaba antes de conocerte.
qué suerte desgraciada la mía de quererte. Esto ya estuvo bueno de mí, tú ya eres libre, cada quien por su lado. Amarte es imposible. Maldito el sentimiento que me arrastra por el suelo, me traiciona el pensamiento y me deja sin consuelo. Maldito tu recuerdo que me fumo en bocanadas. Tú no te mereces nada y por nada yo me muero. Me estoy volviendo loca. Ahí estamos, que estábamos diciendo algunas pavaditas. No, estábamos haciendo comentarios sobre la canción que estamos escuchando a la banda La Santa Cecilia, que es una banda mexicana que reside, si no me equivoco, en California, Estados Unidos, con su tema Me estoy volviendo loca. Que comentábamos qué amor pasional, que se clama todo, maldito amor, maldita pasión, es necesario. Y los mexicanos sufrir son guapos, tanto. te digo, son guapos, los mexicanos así son más fiables. ¿Eso es ser guapo o ser medio...? Y no, hay una guapeza en esa pasión, creo, ¿no? Pero bueno. ¿Te parece? Pero en el amor a veces hay compromisos militantes. ¿Cómo le ¿no? va de la Serna? ¿Cómo le va a Russo? Estábamos hablando del amor y apareció de la Serna. Le doy un dato, Russo. Mire, la otra vez hicimos una columna de Colombia. Sí. Excelente. El sacerdote presente se puso una remera, una camisa de Colombia. Hoy hablamos de Chile, camisa chilena. ¿Cómo sabés que esa camisa es chilena? Diga usted. Es un profeta, es un profeta. ¿Por qué? ¿Qué andan ustedes? Es que aprovechamos tu ausencia, Russo. Aprovechamos tu reciente ausencia, me hizo el comentario y lo hago público, nada más. No digo por qué tu ausencia, no digo por qué tu ausencia. Bueno, listo, basta, córtela. ¿Cómo le va de la Serna? Mirá, supongo que a pesar de todo me va bien. Ajá. Bueno, no podemos evitar preguntarle qué le parecieron los resultados. Los resultados me parecieron catastróficos, pero lo que pasa es que lamentablemente creo que el síndrome de Estocolmo funciona a la perfección. En muchos casos, funciona, ¿no? Funciona bien. Bueno, porque esa mentalidad de crear el caos, el miedo, el cuco y que se viene todo abajo, sino o yo o el caos, me resulta triste porque me parece muy infantil. Sí, además está todo ese imaginario Francella, ¿no? Un argentino en Nueva York, cómo me gusta el Central Park, qué suerte que ahora podemos ir a Nueva York. Hay como una especie en la clase media argentina, como una especie de imaginario pedorro en relación me hacía acordar, Unidos. para los jóvenes que no tienen la más mínima idea de lo que voy a decir, que lo googleen, pero me hacía acordar al pacto Roca-Runciman. Claro, sí lo van a tener que googlear porque no saben ni siquiera dónde está Tucumán. ¿Es Micumán o Tucumán? Pero que no te olvides que en época, que en el caso del pacto Roca-Runciman, los argentinos, los que apoyaron todo esto, estaban felices de que Argentina pertenecía al Commonwealth. Pero ¿no? por supuesto, y también hubo quienes criticaban a los que alejaron a los británicos con aceite hirviendo, porque ¿para qué alejar a los británicos? Si era una oportunidad de ser británicos aquella. Y después a Lisandro Latorre le fue mal por oponerse a todo eso, ¿no? Bueno, pero vos nos vas a hablar hoy de un padre. A ver, la cuestión es así. Es una forma también de homenajear un poco. Primero una cuestión breve, muy rápida.
en los fines de 60, principios 70, en muchos países de América Latina existieron grupos de curas que se agrupaban con un fuerte compromiso sociopolítico. El ejemplo conocido por muchos acá en Argentina es el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, pero por ejemplo en Perú el grupo se llamó ONIS, en México Sacerdotes para el Pueblo, en Colombia el grupo Golconda y en Chile Cristianos para el Socialismo. Ajá. Ellos existieron en muchas partes, cada uno por supuesto con sus características. Por ejemplo, voy a mencionar, porque además voy a hacer referencia breve también, en el grupo de Colombia, el grupo Golconda, duró poco, pero porque la situación colombiana fue tan tensa, y lo sigue siendo lamentablemente, tan especial, que hubo muchos que no vieron otra salida que incorporarse a la guerrilla. El ejemplo característico es Camilo Torres, ¿no? Y entonces el grupo tuvo pocas reuniones y se disolvió. En ese grupo había un obispo muy interesante, que era Gerardo Valencia Cano, que muere en un accidente de avión. Vos sabés que qué casualidad, los accidentes que matan gente buena son frecuentes. Pero bueno, Valencia Cano es un tipo interesantísimo, fue obispo de Buenaventura, uno de los 2 puertos que tiene Colombia del lado del Pacífico. Pero lo que interesa es, a lo que viene, perdón, lo que mencionas ahora, que cuando yo estuve en Colombia la última vez, me encontré con un grupo de los curas que quieren ahora volver a sentirse continuidad del grupo Golconda, que nos hacía acordar a nuestra actitud del grupo de curas en Opción por los Pobres, que queremos continuar la memoria del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo. Claro, ¿el Golconda es en referencia a alguien? Sí, no, Golconda era porque era una quinta, una casa donde se reunieron, que era la casa que se llamó Golconda. Como la jabonería de Vieites. Exactamente. Entonces, se llamó Golconda por eso. Pero la cuestión es que en enero de este año yo me junté con algunos grupos del grupo de curas que se llama Movimiento Iglesia de los Pobres, Movimiento de Sacerdotes Iglesia de los Pobres, ahora, que seríamos como los curas en Opción por los Pobres, y entre ellos estaba un cura viejo, Humberto de Jesús Zapata Barbosa. Tenía 82 años, Humberto, para decirlo, Humbertito, 82 años, que él fue del grupo Golconda. Y entonces, ahí murió en julio de este año, ¿no? Pero, perdón, sí, murió en julio de este año. Me resultó interesante porque era una persona muy amena, muy divertida, con mucho sentido del humor, y conservaba toda la actitud militante de los 60-70, ¿no? De hecho, él, con toda su edad, que ya te digo, tenía 82, él seguía perteneciendo al grupo de curas, Movimiento Iglesia de los Pobres. La cuestión es que cuando estuve en Chile, en la zona de Temuco queda al sur, a la altura más o menos de Neuquén, de Argentina, conocí a Anselmo. ¿Eso es Araucanía? Ahí está Araucanía. ¿Esa es la Araucanía? Sí, en la Araucanía. Sí, ellos lo llaman, no sé cuál, no sé, la 9ª región, creo que ellos lo dividen en regiones por onda más militar. Pero popularmente se conoce como la Araucanía. Sí, exacto. Bueno, conocí a Anselmo. Anselmo tiene en estos momentos 92 años y fue del grupo de sacerdotes de Cristianos para el Socialismo. Cuando estuvimos charlando con él fue muy entretenido, inclusive contó cosas que ahora voy a mencionar, ahí no están contadas, pero por ejemplo él contó cómo se juntaron el grupo de curas con Fidel Castro cuando fue Fidel a Chile en el 71 para la asunción de Salvador Allende. Entonces ellos cómo debatieron con Fidel, porque lo que ellos pretendían era que Fidel considerara a la iglesia comprometida no como un aliado táctico, sino como un aliado estratégico. ¿No? Bueno, todas esas cuestiones que táctica, estrategia, temas típicos de los 70, etc. Están ellos contentísimos con la reunión con Fidel, etc. Lo cierto es que Anselmo, que vive, tuvo que escaparse de Chile en épocas de Pinochet, y que inclusive se escapó con otro, cuyo nombre no recuerdo, pero lo puedo averiguar para si fuera interesante, que inclusive este otro tuvo más mala suerte que Anselmo, porque lo fusilaron y cayó al río, pero no murió. Es decir, lo fusilaron, cayó al río, y entonces terminó en Neuquén,
donde estaba Jaime de Nevares y que la actitud fue evidentemente otra. Ah, ¿y sobrevivió? Sobrevivió y se fue a Canadá y después se Ajá. casó. Y Ah, la viuda vive, y es interesantísimo hablar con la viuda, que tiene un recuerdo obviamente muy, muy bueno de su ex marido. Va, de su ex marido, pero porque murió, ¿no? claro. En el caso de Anselmo también, lo interesante es que además él cuenta, por ejemplo, algo que a nosotros como argentinos a lo mejor nos cuesta bastante entender, porque es que los curas chilenos se consideraban marxistas. El problema es que, creo yo, nosotros tenemos un marxismo más europeo que latinoamericano, ¿no? Entonces es un marxismo tan dogmático que se No, vuelve es que un en Chile poco. no hay peronismo. Cuando hay peronismo todo se altera. No, pero además, pero por ejemplo, a ver, vos pensás que Violeta Parra, que era comunista, cuando canta la canción La Carta, me mandaron una carta, ¿no? Y dice que por suerte también tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló, todos comunistas con el favor de mi Dios. Un comunista dogmático de Argentina no podría decir relacionar a Dios con el comunismo. Sí, es No, no, cierto. no lo, Es no lo- muy- no lo podría. sí, sí, Pues digo, sí. yo creo que son más europeos que latinoamericanos. Yo me acuerdo que charlaba una vez con un hermano, no era cura, pero un religioso polaco, que él decía, Juan Pablo II nunca pudo entender América Latina porque entiende al comunismo como Polonia y no como América Latina. No, me lo decía un polaco, no, no, es un personaje cariñosísimo. Bueno, lo que quiero decir es que entonces Anselmo pasó por Argentina, no le entendían los curas de Neuquén o los que estaban con él, que él fuera comunista, cosa muy, muy interesante. Y finalmente Anselmo se va también, claro, hay que recordar, estamos hablando del 73, fines del 73, principios del 74, ya empezaba a pesar la AAA, y entonces se va también él a Canadá. Él estando en Canadá, se enamora y se casa, ¿no? Pero él inclusive sigue siendo cura en el primer tiempo, inclusive él conoce a Monseñor Romero, habló con Monseñor Romero invitándolo a algunas cosas, él lo cuenta en un video, porque todo esto tiene que ver fundamentalmente porque cuando yo lo conocí, me cayó tan bien, me cayó tan simpático el viejo, pero además me parecía que era un pedazo de historia que no se podía perder, y entonces yo le sugerí que por favor que lo filmaran para que quedara. Y entonces no le hicieron una filmación casera, sino que hicieron una filmación más o menos buena de 35 minutos, que lo hizo junto con la Universidad de Temuco, que es la Universidad del Sur, ¿no? La Universidad Católica de Temuco, y hicieron un video donde habla él Ah, qué y, bueno. hablan otros muchos dando testimonio de su pasado. Me parece muy interesante, Mm. un tipo que sigue siendo muy comprometido, sigue hablando de las comunidades, sigue hablando de los pobres, sigue teniendo la misma Ay, mentalidad. ¿cuántos años tiene ahora? Ahora tiene 92. Que es una gloria. ¿Qué te parece? Es ¿Qué una te parece? gloria. Sí, sí, por eso es un personaje. Es un personaje de 92 años, por supuesto, ahora está, inclusive en el video lo van llevando para grabar y él se tropiezan y lo logran agarrar a tiempo, ¿no? Es decir, pero digo, es un tipo ya está bastante, obviamente, muy, muy debilitado por la edad, pero sigue muy lúcido totalmente, sigue estando en una parroquia y todo, ¿no? Qué Dando mano, por bárbaro. supuesto, no está de párroco. Pero quiero decir que muchas veces, y eso también uno lo ha visto yo conociendo viejos curas del tercer mundo en Argentina, ¿no? A ver, yo lo conocía, por ejemplo, a Alberto Carbone, ¿no? Otros más, Gustavo Rey y otros muchos más, pero yo conocí a Alberto Carbone, y Alberto Carbone era pero para sacarse el sombrero, aparte conservar el sentido del humor, una ironía. Vos de golpe le hablabas en alemán y te contestaba en alemán. Es decir, el tipo tenía una lucidez mental notable y en un sentido del humor se reía de él mismo también, ¿no? Por ejemplo, el grupo Tradición, Familia y Propiedad, un grupo que tuvo su Los de prestigio. Carvarela. Exactamente, bueno, esa gente tuvo su historia en Argentina, después desaparecieron, pero a él lo habían acusado del el padre fundador de Montoneros, y él decía que iba a aparecer en una imagen con una máquina de escribir y con un par de anteojos en otra mano, porque era con lo que lo habían acusado a él de Montonero. Es decir, digo, gente con sentido del humor, etcétera, y que conserva su amor a los pobres, su militancia y que no bajaron las banderas. Yo personalmente me encantaría, pero no tengo ninguna posibilidad,
de decirle a los jóvenes de hoy que en lugar de leer TikTok, escuchen a estos maestros que nos enseñan a vivir. Bueno, si tenés el documental a mano, a mí me encantaría verlo en algún momento. Está en YouTube y todo, así que bueno, lo busco entonces. Si está no, en YouTube, pero te mando el link. Dale. Se lo mando te lo hago llegar el link para que lo puedas ver. A mí no, a él no es necesario. Pero yo no tengo tu WhatsApp, Sandra, te lo mando. Él te lo puede dar, bueno, bueno, pero eso sí. Bueno, no, pero quiero decir que te mando está en YouTube, dura 35 minutos, no es una cosa larga, Sí, pero es muy querible y además, insisto, es un pedazo de historia que nos ayuda y nos enseña a vivir. Sí, es un testigo. Gracias, Eduardo. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Un abrazo. Un abrazo. Luego, Un abrazo grande. Vamos a una tanda nosotros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Ahí estamos. Bueno, seguimos con el programa. Yo les comentaba en el editorial que se avecinan malas noticias para los y las trabajadores y trabajadoras, que no sabemos qué vamos a festejar de ahora en más el 1 de mayo, porque parece que en la Argentina quieren extender la jornada laboral a 12 horas, por lo menos eso es algo de lo que se entendió del proyecto que dio a conocer hoy una diputada de la Libertad Avanza santafesina. Tenemos en línea a Hugo Cachorro Godoy, titular de la CTA Autónoma, a quien le queremos preguntar, bueno, ¿qué hacemos, Godoy? ¿Cómo le va, Godoy? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. Muchas gracias por llamar. Te escucho bajo. ¿Se podrá subir un poquito?
Sí, seguramente se puede subir un poquito el retorno y yo puedo hablar un poquito más cerca del micrófono. En principio le quería preguntar por esto que trascendió de que vamos directo, de acuerdo al proyecto que presenta ahora el oficialismo, a las 12 horas laborales, a la jornada de 12 horas laborales. Mira, el gobierno va a tratar de subirse a este triunfo parcial que obtuvo en las elecciones, presentándolo como una legitimación de su política de entrega y de saqueo, y tiene 3 mandatos de Trump y del Fondo Monetario Internacional. La reforma laboral, o sea, aumentar las horas de trabajo, habilitar el despido sin ningún tipo de indemnización, destruir las organizaciones gremiales, destruir las paritarias, inhabilitar cualquier forma de organización. ¿Y para qué? Para que si hoy el 60% de los trabajadores son precarios, lleguemos a ser el 80 o el 90% para aumentar las ganancias de las empresas amigas de Milei. Por otro lado, la previsión social pública y solidaria la quieren pasar por encima y quieren hacer una reforma impositiva para que los más ricos paguen menos impuestos y los que menos tenemos paguemos más. Este es el plan original que ahora van a intentar de acelerar los pasos. Ya lo intentó Macri, a Macri se lo impedimos en las calles y también a Milei se lo vamos a impedir en las calles y con todas las formas de lucha que los trabajadores podamos para poner freno a esta situación. Esto no tengan ninguna duda, porque si obtuvo en términos del electorado un 40% de los votantes, que es más o menos un 17% del padrón electoral, y si ya perdió más de 5 millones de votos de lo que lo votaron a ellos y a los del PRO hace 2 años atrás, para nosotros no tienen la legitimidad para entregar el país y menos para destruir la vida de millones de argentinos, seguirla destruyendo. Nosotros no vamos a legitimar eso. Sí, digamos, lo que uno ve avecinarse es realmente un nivel de desesperación enorme, porque en este país nadie vive con un solo trabajo. Si cada trabajo te van a demandar 12 horas, bueno, la gente no dan las horas del día para tener 2 trabajos. Es que hoy ya somos 6 millones de trabajadores que tenemos empleo, que realizamos tareas más de 8 horas de trabajo. 6 millones trabajan más de 8 horas. Hay 1 millón que ya trabaja 15, 16 horas por día. La idea de la reforma laboral regresiva que plantea Milei, y digo reforma laboral regresiva porque hay otra reforma laboral posible, que es reducir las horas de trabajo, mantener los salarios que se tienen, habilitar más puestos de trabajo, incorporar en las horas de trabajo formación de los trabajadores para que no haya retraso de conocimiento tecnológico. Hay posibilidades de que se genere una universalidad de un salario mínimo. O sea, son las reformas que proponemos los trabajadores y que el poder no quiere ponerlos en la agenda de discusión. Lamentablemente algunos de los que se oponen a mí tampoco quieren ponerlo, pero esta reforma que quiere, esta reforma regresiva de las relaciones laborales que quiere aplicar Milei es justamente el objetivo de aumentar las ganancias de un puñado muy reducido de empresas transnacionales amigas del gobierno, y que, bueno, la mayoría de esto vamos a estar ante esto vamos a estar perjudicados. Nosotros, Hugo, buenas noches, te saluda Jorge Elbán. Impedir ¿Cómo que estás? esto suceda. Hola, Jorge. Ay, perdón que te interrumpí, no te había escuchado. No, quería preguntarte, ¿qué análisis están haciendo? Obviamente, ya recién
con pocos elementos, pasaron 48 horas de este desastre que el movimiento popular ha sufrido. ¿Qué análisis iniciales están haciendo en la CTA respecto a Al las resultado. centrales sindicales de la Argentina respecto a los sucesos políticos? En primer lugar, te digo que mañana vamos a realizar una reunión formal de la Comisión Ejecutiva de la CTA Autónoma y nuestro objetivo es analizar políticamente esta situación. Nosotros ha habido alrededor de 12 millones de personas habilitadas a votar que no fueron a votar. Hay un número muy importante de trabajadores y de trabajadoras que han perdido confianza en sus propias fuerzas y que es ahí donde nosotros tenemos que hacer una tarea de recuperar confianza en las propias fuerzas, en las organizaciones populares, no solamente para resistir. Es evidente que no alcanza a decirle a la sociedad hay que frenar a Milei. También hay un cúmulo de desesperanza, de pérdida de expectativas respecto de una propuesta que vaya más allá de decirle no a Milei y que abra una expectativa de un cambio favorable para la gente. Los trabajadores, las trabajadoras, ofrecimos, de hecho hicimos un programa, las dos CTA, presentamos un programa de 10 puntos para salir de la crisis. Lamentablemente eso no pudo tener ser tomado y incorporado en los debates masivos, y entonces la discusión se limitó al fuera Milei, y eso no alcanza para recrear confianza. Hay una tarea nuestra que es resistir, pero también masificar una propuesta para demostrar que hay una salida distinta. Estas son las cosas que mañana seguramente vamos a analizar en la conducción de la CTA y que desde allí vamos a ir discutiendo con otras organizaciones hermanas. Por muchos, la mayoría votó contra Milei. Y hay una parte muy importante que no votó. Sí. Y ahí hay una incógnita y un interrogante, sí, que hay que ir a buscar. Porque sin ese pueblo movilizado va a ser muy difícil generar condiciones para construir una realidad diferente. Totalmente, totalmente. Ahí entre los que no votaron están los que hay que despertar. Gracias, Hugo Godoy. Muchas gracias. Gracias a vos, Sandra. Gracias, Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Un fuerte abrazo, Hugo. Abrazo. Abrazos. Un temita musical para cortar un poco.
Ahí vamos, ¿qué estábamos escuchando esto tan bonito? Estamos escuchando Lladres sobre Taula, que quiere decir algo así como ladrones de sobremesa. ¿Qué es catalán? Esto es catalán y es una canción dedicada a una tragedia que sucedió en Valencia el año pasado, que terminó matando a más de 100 personas. Mientras el intendente o el capo de Valencia estaba cenando en un exquisito lugar mientras la gente se moría ahogada, inundada en el centro de Valencia. Dedicada, insisto, el grupo es La Raíz, y es una canción donde participan algunos de los sobrevivientes cantando contra este intendente, que en realidad no es intendente en España, tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Alcalde. Alcalde, sí, efectivamente. Bueno, ahora vamos a ver un peloteo que es de Jorge Ibáñez, es un profesional con más de 2 décadas en el mundo de marketing y el comercio electrónico. Y que la pregunta del peloteo, la pregunta de este informe es: ¿cuánto cuesta comprar una democracia? Tienen precio las democracias, se compran. ¿Ustedes sabían? Se compran. Bueno, vamos a ver el informe. ¿Cuánto cuesta comprar una democracia? Pues más barato de lo que crees. Mira estas imágenes, es Vietnam, granjas industriales de bots. Un fotógrafo británico se coló dentro documentando una de las armas más poderosas de nuestra historia. Y no son armas de fuego. Paredes cubiertas de teléfonos, cientos de ellos, 24 horas fabricando tu realidad. Estados Unidos, 2016, 400.000 bots publicaron 4 millones de tweets. 1 de cada 5 mensajes políticos era completamente falso. Resultado, Trump presidente. Filipinas, 2022, una década limpiando la imagen de la dictadura de Marcos. Bots fabricando nostalgia de los buenos tiempos. Resultado, Marcos Jr., presidente. Reino Unido, Brexit, última semana de campaña, explosión artificial de tráfico pro salida. ¿Casualidad? No, coordinación industrial. Resultado, adiós Europa. El precio de todo esto, 12 céntimos por cada 1000 interacciones falsas. Por, unos pocos euros, por un puñado de euros puedes cambiar la tendencia mundial. Pero esto solamente es lo que sabemos. Cambridge Analytica, 87 millones de perfiles robados, datos convertidos en armas psicológicas, mensajes personalizados para cada miedo, para cada esperanza. En España también vemos cómo sube la actividad de bots cuando se acercan las elecciones. Lo mismo en Alemania, Francia, Italia. Mismo patrón, mismos actores. Cada elección europea, el mismo circo digital. Y no es una teoría conspiratoria, es un negocio con tarifas públicas, con paneles de control, con resultados medibles. Las fotos del proyecto Beggars Honey te lo demuestran. No es ciencia ficción, es una infraestructura industrial. Mercantilizan tu atención, subvierten elecciones al por mayor, mientras tú crees que hay una conversación real. Los bots ya generaron todo el ruido. La democracia se ha convertido en una subasta. Y el problema es que ni siquiera nos hemos enterado. Es muy interesante, porque ahí los vemos. Nosotros estamos muchas veces tratando de hacer la militancia digital, pero no podemos competir con eso, con esas fábricas de bots. Y si pudiéramos, la pregunta es, ¿replicaríamos con lo mismo? Porque con esas herramientas es con las que convencen a la gente. No es Fantino hablando por televisión, diciendo que si gana el kirchnerismo el dólar se va a ir a la mierda. Es este tipo de penetración subliminal la que encuentra la derecha en todo el mundo y desde hace ya varios años para torcer la opinión pública. Digamos que las cosas, evidentemente, Trump pudo haber dicho: conmigo, si no gana Milei me voy y los dejo solos, lo que sea, puede haber miedo a la inflación, todo lo que ustedes quieran. Pero sin este tipo de ingeniería absolutamente fraudulenta en términos democráticos, porque esto debería estar prohibido, me parece, ¿no? En un sistema democrático. Esto es competencia ilegal. Esto debería perseguirse, deberían ser encarcelados, debería declararse ilegal, por lo menos declararse ilegal esta manera de competir en elecciones. Todo esto tenemos que pensar, no solo nosotros, nuestras sociedades tienen que pensar, porque estamos viviendo en un mundo que desconocemos, pero que ya nos manipula, ya estamos bajo su influjo, a tal punto estamos bajo su influjo, que cuando, por ejemplo,
Hoy se reforzó la idea de China de que no va a ser legal en China, los van a declarar ilegales a los influencers que emitan opinión sin título habilitante. Desde el punto de vista occidental es un recorte a lo que llamamos nosotros libertad de expresión. Pero revisemos un poco a qué le estamos llamando nosotros libertad de expresión. ¿A qué le estamos llamando? ¿Quién se expresa libremente? ¿Esto es parte de la libertad de expresión? ¿Que haya fábricas de bots llenas de miles de teléfonos mandando al mismo tiempo la misma consigna? No es el nado sincronizado de los periodistas ensobrados. Estamos hablando de una ingeniería industrial para ganar elecciones. O para que pierdan elecciones en algún lugar del mundo que les moleste un candidato. Los hacen perder a través de este tipo de mensajes que entran a los teléfonos o entran a las redes de personas que no tienen ningún contacto con la derecha, pero sin embargo son captados, bueno, ya sabemos por quiénes, ¿no? Los dueños de todas las plataformas occidentales estuvieron atrás de la candidatura de Trump, como van a estar atrás de la candidatura de cualquiera de ultraderecha que se presente. Jorge. No, yo lo que creo es que frente a esto algo tenemos que hacer. Claro. ¿No? Por un lado, obviamente, buscar mecanismos de regulación. Países como China y Rusia lo hacen muy fácil. En Brasil realidad, también lo hizo con X, por ejemplo. claro, puso, sí, digamos, no reguló los contenidos, sino Pero los hace pagar. los hace pagar cuando son responsables de difundir versiones falsas de algunos aspectos, ¿no? Bueno, una cosa es la regulación y otra es la militancia digital. Son dos cosas, me parece, que hay que trabajar. En la militancia digital no se puede mentir. No sé, un activista, un militante. No, claro, esto lo que estamos mostrando no es militancia, es Claro, no, es esto marketing Exactamente. político. Por eso el experto Exactamente. que hace el informe es un especialista en marketing político. Sí, Porque son ni fraudes. siquiera en marketing esto es un producto honrado, digamos. No, digamos, no hay que convertirse en el antropófago, pero sí ver los mecanismos para limitar la difusión de la mentira. Y obviamente tampoco sin limitar la capacidad de expresión de la gente, pero esto efectivamente acá no se expresa nadie, son máquinas dispuestas para orientar, para censurar, para atacar. Pero A nosotros quienes. tenemos experiencia de que ante determinado hecho en la vida nacional argentina nos llegan correos de Bulgaria o de Indonesia. Esos son bots, no es Sí, no es sí, gente. claro, lo que pasa es que en las redes sociales es más difícil porque quedan colgados y producen los elementos básicos que después los medios hegemónicos utilizan como trampolín para darle difusión a sus mentiras. Entonces Claro. dicen, no, bueno, está haciendo ruido en las redes sociales la crítica al baile de Cristina, ¿no? Digo una tontería, ¿no? Sí, Ah, bueno, y es un tema y a lo mejor después en TN tenés 3 horas hablando de esa estupidez, como si eso fuese lo importante en este país y no las políticas de hambre que está generando Milei. Bueno, hay que buscar alternativas, pero yo insisto, unas son de índole jurídico dispuestas por el Congreso Nacional, otras son defensivas por parte de la militancia. Creo que en esos dos niveles hay que empezar a trabajar. Sí, y yo agregaría que entre las cosas que tenemos que empezar a pensar para salir de la tibieza, que no polariza con nadie, que no confronta con nadie, digamos, que busca satisfacer a una mujer de Barrio Norte a la que jamás podremos satisfacer en nada, porque nació gorila y morirá gorila. Creo que tenemos que empezar a hacer una lista de cosas que están naturalizadas, que están en vigencia, que están funcionando hoy, como por ejemplo los bots, y tener el coraje en campaña de decir que eso va a ser limitado. Es antidemocrático, completamente antidemocrático que se compita con robots.
Así que bueno, me parece que tenemos que incorporar estas cosas para decir claramente que queremos vivir en un mundo donde esto no exista más. Claramente es así. Bueno, tanda y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, Jorge, solo para despedirte porque te espera el pollo. Efectivamente, el día de hoy la tarta con los fideos, pero antes para de mí eso siempre quiero desearle un feliz cumpleaños a Lucas Maida y querido Lucas Maida. Y con esto, que le cantamos el cumpleaños un ratito, sí, me despido a Domani. Cantamos. Bueno, chau. Saludos al pollo. No, a la tarta. Chao. Y lo saludamos a Lucas Maida, que está en su cumpleaños número 39, Sandra, buenas noches, ¿cómo va? Qué desgracia, lo vieja que soy yo. Acá estamos, ¿qué le vamos a hacer? Una nueva columna de territorios. Gracias, Jorge, también por tus saludos, ahí disfrute esa tarta, compañero. Estamos, te cuento, Sandra, conociendo en esta noche a Oscar Rodríguez. La cara no se la vamos a poder conocer, me parece, porque no estaría funcionando la cámara. Le vamos a conocer la voz. Es verdad. La voz. Vamos a escuchar hoy a Oscar Rodríguez, te cuento, él es bibliotecario de la biblioteca Carlos Sánchez Viamonte. Apareció Carlos Rodríguez en imagen y sonido. A ver, buenas noches. Hay que desmutearse. Tenés que desmutearte, sacarle el... Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Buenas. ¿Cómo estás, Oscar? Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Se escucha. Ahí va. Bueno, yo te estaba presentando, vos sos parte, además de estar en la biblioteca Carlos Sánchez Viamonte, de Capital, de Recoleta específicamente, sos parte del colectivo. Ahí va. Parte del colectivo de Bibliotecas Populares en Lucha. Nuestros oyentes recordarán que hace un tiempo, al principio de la llegada de Milei, habíamos hablado con compañeros del colectivo Bibliotecas Populares en Lucha, y bueno, nuevamente los traemos, los reinvitamos. Ahora viene Oscar en representación. Queremos conocer, Oscar, cómo está este colectivo que sabemos que sufre los
recortes, los ajustes del gobierno nacional. Y bueno, queríamos ver cómo andaban, cómo están, cuál es la batalla que se viene. Mirá, en estos tiempos de mileísmo hemos tenido una dura disputa en la lucha para voltear el decreto 345, que lo que hacía era degradar a varias instituciones, entre ellas a la CONAVIP. Lo que hacía esto era bajar la categoría de la CONAVIP de ser una comisión nacional a ser una subdirección dependiente de la Secretaría de Cultura. Esto implicaba varias cosas. Primero, recortes presupuestarios. Segundo, la falta de representación federal que tienen las bibliotecas populares al formar parte de una comisión nacional. Y después el reparto de los subsidios a discrecionalidad de la persona que estuviera a cargo en el momento que hubiese sido degradada la CONAVIP. Fue una lucha sin cesar que dimos, con charlas, liberación de libros, tuvimos reuniones con representantes legislativos, con diputados, con senadores, les explicamos en realidad cuál es el rol social que cumplen las bibliotecas y se pudo, por suerte, voltear ese decreto 345 y se logró que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONAVIP, continuara siendo una comisión. Ahora bien, en el año ya han pasado casi 10 meses del año 2025 y las bibliotecas populares reciben subsidios que se utilizan para gastos corrientes. Esos fondos que nosotros recibimos no son un derecho, no son un favor que nos hace la... Son un derecho. Forma parte de un derecho que está garantizado por ley. Ese dinero que nos llega, que tampoco significa que se le va a sacar dinero a otro lugar, ni a hospitales, ni a educación, ni a nada, porque forma parte de un fondo específico. Es un fondo específico que se deriva de los juegos de azar. Es un dinero que viene de lo recaudado por los juegos de azar. Entonces en lo que va del año llegó a cobrar, las bibliotecas llegaron a cobrar este fondo. Esto llegaron a cobrar muy pocas bibliotecas, muy poquitas bibliotecas. Esa plata lo que hace es permitir que se mantengan las puertas abiertas, ¿no? Pagar la luz, la organización de talleres, sostener en realidad ese espacio comunitario. La gestión de la CONAVIP pone trabas, pone más requisitos, más burocracia, más exclusión, y en esto lo hago responsable directamente al presidente de la CONAVIP, que es el señor Raúl Escándar, que diluye, no da explicaciones. Nosotros en realidad lo que queremos saber es dónde está el dinero del fondo especial, por qué no se ejecutan los subsidios, por qué el señor Raúl Escándar, presidente de la CONAVIP, al cual nosotros hemos emprendido una lucha pero titánica para defender ese espacio y para defenderlo a él también, ¿por qué no convoca una junta representativa, que es el espacio de representación federal, donde tienen que estar todas las representaciones del país? Ahí es donde todas las bibliotecas populares del país son representadas en esa junta que forma parte de la comisión de la CONAVIP, y se saben las necesidades que tienen. Se puede saber las necesidades que puede llegar a tener una biblioteca pequeñita del interior más profundo de nuestro país. Oscar. Así que nosotros lo que estamos pidiendo es transparencia y un diálogo real. No queremos más silencio, no queremos más dilaciones, queremos que el señor presidente de la CONAVIP, el señor Raúl Escándar, nos dé las explicaciones pertinentes y justas para saber qué está pasando, que a las bibliotecas no les llega el fondo especial. Está muy claro entonces el conflicto, Oscar. Pedimos las explicaciones, le damos un abrazo solidario a todas las bibliotecas populares que están en lucha, que la están pasando mal, que sabemos que cuesta mantener esos espacios abiertos. Y la cultura, como decimos a la vez, siempre es la fuente de la resistencia, ¿verdad? ¿Hay algo próximo a los que quieras invitar, Oscar, si se están juntando, si son una biblioteca y están escuchando esta nota, formar parte de esa red? ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo podemos fortalecer esa red? Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Biblioteca Popular en Lucha. En Instagram somos
Bibliopopu en lucha. Así que bueno, esperamos. Bibliopopu en lucha. Bibliopopu en lucha. Ahí esperamos que se sumen compañeros y compañeras más en estos tiempos, Oscar. Y te agradezco muchísimo a vos y a Sandra el espacio que nos están dando. Y ¿puedo pasar un chivo pequeñito? Claro. Sí, por favor. La semana del 10 al 17 de noviembre vamos, todas las bibliotecas que formamos parte de Bibliotecas Populares en Lucha de todo el país, vamos a pasar el documental Cuellos Blancos de Andrés Cedrón, donde explica qué pasó con Vicentín. Y el día 17 vamos a tener una conexión vía Zoom con Pedro Peretti y Andrés Cedrón, con todas las bibliotecas que difundieron la película, el documental, para poder explicar, ellos que fueron los parte real de la confección del documental, tanto Pedro Peretti como Andrés Cedrón, lo vamos a tener en la biblioteca Carlos Sánchez Viamonte para que puedan explicar bien qué fue lo que pasó con Vicentín, para que la población tenga una real dimensión a los poderes a los que nos estamos enfrentando y al saqueo al cual estamos siendo víctimas. Genial la invitación que haces, que realizás. Y bueno, Oscar, te mandamos un abrazo enorme, agradecemos estos minutos en la columna de territorio, esta actualización de en qué anda la trinchera de las bibliotecas populares, trincheras que se abrieron con el mileísmo y que no aflojan y que seguramente vamos a vencer, compañeros. Así que bueno, abrazo enorme. Feliz cumpleaños, Lucas, y muchas gracias, y un saludo para Sandra también. Gracias, Oscar. Abrazo, Sandra. Hasta el jueves. Muy buenas noches. Lindo, Lucas. Terminá lindo con tu familia. Así será. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes, que son como siempre muchos. Hola Sandra, Diego de Lanús. Quiero hacer esta pregunta. ¿A quién quieren convencer que no hubo fraude y se revirtieron 15 puntos de septiembre a octubre por la extorsión del payaso de Trump? Sí, a mucha gente le resulta increíble. Y yo también me pregunté varias veces, ¿pero acá no habrá habido un conteo equivocado? Bueno, ningún referente le da entidad a esto, a que hubo fraude, ningún referente importante, no lo sé. Sé que hubo mesas o hay reclamos en el Chaco puntualmente, que está ese medio punto en la provincia de Buenos Aires que se iba a discutir. Es increíble realmente, pero acabamos de pasar un informe sobre los bots y ustedes se imaginan que cómo influye eso, ¿no? Cómo altera el ecosistema de la información cuando una de las partes genera ese tipo de sonido ambiente ilegal. Bueno, no es ilegal porque no ha sido declarado ilegal. Lo que tenemos que lograr es que sea declarado ilegal. No se puede competir en elecciones libres apuntalado por bots. No se puede. No debería poderse. Debería estar prohibido. Pero más allá de las elecciones, vienen trabajando con estas fábricas de opinión pública desde hace muchos años. Generan climas que producen estallidos sociales o que los sofocan, nos manipulan, nos tratan como si fuéramos ratones de laboratorio. Y esos teléfonos, por eso uno dice que es un genio de la estrategia política Adorni, Santiago Caputo, que tienen 300 troles ahí adentro de la Casa Rosada. Los tienen para esto. Piensan una pelotudez y cada uno debe manejar muchos más teléfonos que el propio. Y tenemos eso te da una masa crítica, en este caso masa crítica para la verdad, ¿no? Porque todo lo que apuntalan es mentira. Y forma parte del mundo en el que vivimos, que hay que cambiarlo, porque si no, con estas herramientas de la ultraderecha no lo cambiamos más. Si nosotros seguimos jugando al fair play y nos bancamos competir con gente más roñosa imposible,
terminamos siendo unos pelotudos. Algo tenemos que hacer para que estemos en igualdad de condiciones. Se habló mucho, ¿no? Recuerdo esa ilustración para visibilizar la no igualdad de oportunidades que hay en este tipo de sociedades, ¿no? ¿Se acuerdan de alguien que ya está corriendo, que largan 2 personas una carrera, uno viene con un atraso enorme y el otro ya parte de la mitad de la cancha? Bueno, eso tiene que ver con graficar la imposibilidad de la equidad o la imposibilidad de que al mismo esfuerzo y al mismo mérito 2 personas tengan resultados completamente distintos, porque esta es una sociedad de la desigualdad. Lo que se votó el domingo en la Argentina es la desigualdad, es la pobreza, es la explotación, es la esclavitud, es la entrega del país, es, toda la mierda junta que se puede uno imaginar fue votada este domingo. Seguramente no por un electorado entero de mala gente. Debe haber habido mucha mala gente ahí, por supuesto, pero también por gente asustada, porque estos tipos con estas máquinas y con estas granjas generan malestares sociales que tuercen el destino de un país. Esto es intolerable. No podemos soportar competir contra esto. Uno dice, bueno, vamos a competir contra Milei, ok, pero competir contra Milei y Estados Unidos y los bots es too much, me parece que es demasiado. Hola Sandra, no se escuchó ni la más mínima autocrítica de parte de la conducción, ni sobre las listas que fracasaron, ni sobre la falta de campaña, ni sobre ninguna de las decisiones que llevaron a esta derrota catastrófica. Si siguen con la soberbia y echándole la culpa al desdoblamiento, van a seguir pidiendo y perdiendo. Andrea de Almagro. Bueno, no se puede pedir autocrítica en este momento. La verdad, esto fue antes de ayer, y además la autocrítica no creo que sea pública, y además tampoco creo que haya autocrítica. La gente la acepta o no la acepta, pero la verdad es que no se le puede pedir peras al olmo. No es que no se haya hecho anteriormente autocrítica, no la suficiente, me parece, porque la realidad demuestra que no se hizo la suficiente autocrítica antes, o que no se escucharon a las voces que no estaban de acuerdo con determinada estrategia. Pero bueno, este no es momento de poner el ojo en lo propio. La verdad que no, lo decíamos ayer y lo repito hoy, no es el momento o no es el momento, por lo menos en este programa. Si quieren hacerlo fuera del programa, ok, pero yo no quiero que esto sea terreno de internismo, no, porque todo eso resta, y yo creo que no sirve que forme parte de este programa, ¿no? No digo que no haya discusiones entre militantes, que no haya ámbitos donde todas estas cosas se discutan hasta el tuétano, no digo que nadie cae sagrado, acá no hay nadie beatificado, nadie. Estamos rodeados de dirigentes políticos a los que respetamos, tenemos a una dirigente, a la mayor dirigente de este espacio político presa por una causa completamente armada e ilegal, pero beatificado no hay nadie. Y el sí para siempre tampoco se le da a nadie. Hay que esperar y ver cómo se acomodan o desacomodarnos nosotros si no estamos conformes con cómo van las cosas. Uno se siente orgánicamente ligado a determinado referente cuando te interpreta y cuando todas sus actitudes son válidas y uno está conforme y coincide. En el momento en el que empieza la disidencia, bueno, puede seguirlo, puede quererlo, puede respetarlo, pero de ahí a que su palabra sea santa, para mí, yo no creo en la palabra santa de nadie, la verdad, no. Pero eso no quiere decir que ustedes no tengan palabra santa de alguien. Eso es por mi propia naturaleza, pero que repienso todo, no puedo limitarme a repetir lo que dice otra persona por más que la respete. Lo tengo que pensar. Y si cuando lo pienso no me da el mismo resultado, bueno, lo tengo que decir. Si estoy comunicando, ¿no? Y si no quiero hacer daño, me lo guardo para mí. Así que bueno, eso es lo que les quiero decir al respecto, nada más. Mira esta chica. Hola Sandra, ayer te envié un mensaje y no lo leíste. Soy Roxy de Valvanera. Entiendo que recibís muchos y los tiempos no alcanzan. Sí, claro, todos los días hay mensajes que no leo.
porque no me alcanza el tiempo. Pero como había leído este mensaje, Roxy de Valvanera, me empecé a fijar ayer para leerlo ahora, pero se ve que no me lo pasaron, así que no lo tengo. Igual en el que me mandaste hoy no me decís nada, manda otro y decí algo. Lo único que es un reproche lo tuyo, pero no hay mensaje más que reproche. Bueno, no importa, ya estoy acostumbrada a los reproches, no me preocupan. Otro, es Tomás Hola, Rial se enojó con CFK y a la vez Feynman elogió en vivo a Rial. Tinelli también se enojó con CFK en el portal de Mañeto. ¿Qué opinás? Mira, Tomás, me importa un bledo lo que diga Rial, me importa un bledo lo que diga Feynman, me importa un bledo lo que diga Tinelli. Son gente, vos a Rial lo escuchás en C5N y te parece alguien respetable, después se va y labura con Canosa que tomaba cloro en vivo en la pandemia, son todos cortados por la misma vara. No, es el mundo del espectáculo. Nosotros estamos hablando de política. Y muchas veces, en tiempos en los que el periodismo es incómodo, ponen a hacer política gente del espectáculo, justamente para espectacularizar lo que no debe ser espectacularizado, porque la democracia no es un espectáculo. Lo han convertido en un espectáculo desde hace muchos años, porque lo que quieren es algo líquido, como decía Bauman. No quieren nada sólido. Lo sólido no se mide por la televisión. La televisión no es sólida, la televisión es líquida. La televisión es cualquier cosa, es algo que, digamos, si mide el hombre rata, tenés al hombre rata las 24 horas del día. Eso no es un medio serio, y lo han manejado siempre así. Lo que mide. Milei medía en el 2018, y fue el economista más entrevistado por la televisión argentina. Es Tenabo. Y claro, porque alguien que hace las cosas que hacía Milei en un set de televisión, por supuesto que mide, pero si la televisión va a hacerle caso a lo que mide, bueno, después no se quejen que el mundo está gobernado por idiotas y que los que ganan las elecciones son los idiotas. No se quejen, muchachos, por eso yo no respeto a gente que se hace la seria, mientras en realidad se está cagando de risa porque es un espectáculo más. Si te lo tomás en serio, no podés ir a laburar con Canosa después. Bueno, por lo menos yo lo veo así, digamos. Yo hay cosas que no perdono. Las cosas que hizo Canosa durante la pandemia, yo no las pienso perdonar nunca. Si es colega de Rial y laburan juntos, si hacen guita ininterrumpidamente, gane quien gane, Milei con pandemia, sin pandemia. La cuestión de ellos es estar bien parados. A mí no me pasa lo mismo. A mí me va mal. Hace muchos años que me va mal. En términos laborales, en términos de poder subsistir de mi trabajo. Entonces lo único que falta es que ahora me ponga a fijar a ver si Rial dijo una cosa o dijo la otra. Me cago en Rial y toda esa gente, la verdad. Y no porque sea de los peores, hay gente mucho peor. Por lo menos tiene un poco de simpatía, pero de ahí a creerle, no, querido, no. Cuando uno se juega por las cosas, se juega y pone en riesgo parte de su vida, parte de sus posibilidades, que es lo que hicimos muchos, mientras la política no nos devolvió la misma lealtad que pusimos nosotros. Pero uno no está tampoco acá diciendo las cosas que dice porque espera recompensa. Uno está acá diciendo las cosas que dice porque eligió esta profesión de comunicación, de comunicador. Entonces, al mismo tiempo que te debilita, porque bueno, yo he perdido muchas cosas desde que apareció el kirchnerismo y adherí al kirchnerismo públicamente. Claro que he perdido muchas cosas, muchas posibilidades de trabajo, bueno, infinidad de cosas que no voy a enumerar acá. Pero eso es lo que para mí, digamos, ante mí misma eso me pone en valor. Si yo hubiese querido tener una carrera exitosa, me hubiese dedicado a otro tipo de periodismo. Es así de fácil. Listo, con esto no garpa, ya lo sabemos. Lamentable para la política que defendemos, que no garpe. Lamentable para la política, para el tipo de política y el tipo de idearios, para el que trabajamos toda la vida, que no nos pongan en valor. Es una pena, porque se creen duchos en algo que a las vistas no es tan duchos, que es entender, tener oído y poder percibir qué late atrás de otra cosa para poder comunicarlo mejor.
es un oficio muy ingrato, pero al mismo tiempo cuando uno le elige la idea de que haya habido fraude, reescribiendo las actas con inteligencia artificial en la transmisión de dichas actas. Otro tema muy simple, anular votos de Fuerza Patria agregando una cruz adicional. Porcentaje de votos nulos 2025 3,7, mientras que el porcentaje de votos nulos 2023 aproximadamente 0,85. Total de votos anulados ahora 1.042.000. Estos cosos no inspiran ninguna confianza. Bueno, sigamos la pista del fraude, yo no me opongo. A mí también me parece raro, pero bueno, uno siempre escucha a la gente que considera que está ahí con gente a su vez, no van ellos a averiguar, pero gente a su vez que les averigua, ¿no? Bueno, leo el último y ya se nos termina el programa. Hola Sandra, estuve en La Rosiña el año pasado y nos mostraron las cocinas narco, pero nos contaron del arreglo político que tenían. El límite era, con Lula, pone entre comillas, el límite era el crimen, la muerte. Podían vender, si no, se mataban. Era un buen arreglo, pero ahora este asesinó, rompió el pacto. ¿Qué pasará? Cariños, Silvina. Bueno, creo que no era La Rosiña esto, donde hoy fue el ataque militar. Es un tema complicado, Brasil. Es un tema complicado si atrás de lo que ha sucedido esta tarde hay un tema geopolítico, que no me extrañaría, porque Trump es un tipo que está loco, es un megalómano y es un perverso, igual que su eunuco, que tiene domicilio acá, en este país que Estados Unidos acaba de adquirir. Bueno, ya terminamos. Gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por el streaming. Y el próximo programa, quédense, es Nenazas con Lucas Román. Nos despedimos hasta mañana, 8 de la noche, acá. Chao.